Mis amados, el Señor Jesucristo bendiga sus vidas. Gracias a Él estamos aquí nuevamente reunidos para compartir una porción de la bendita y santa palabra del Señor. Acompáñame por favor en oración. Padre bueno, nos reportamos para tu servicio. En el nombre de Jesucristo nos disponemos a compartir de tu palabra. Guíanos, Señor. Abre, Señor, la senda por la cual debemos andar, Señor. Que tu palabra sea la luz que ilumine nuestro caminar, Señor. Que tu Espíritu Santo sea llenando nuestro ser para hacer las cosas de la manera correcta, Señor. Queremos ser bendición para los oyentes. Por eso nos disponemos en esta hora, en el nombre de Jesucristo, disponiendo nuestro ser en tus manos, Señor. Tómanos, guía, Señor, el servicio. Permite que todo oyente sea bendecido con tu palabra, Señor, porque nos reportamos para tu servicio en el nombre de Jesucristo, pidiendo perdón por nuestros pecados. Limpia los canales, Señor, ya que has dispuesto del tiempo y del espacio. Bendice cada oyente, Señor, y utiliza este siervo tuyo, Padre eterno. En el nombre de Jesucristo leemos tu palabra. Danos por favor revelación. Te lo pedimos en acción de gracias. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les invito por favor, vamos a dar lectura al libro de Levítico. Levítico capítulo 23. Vamos a leer del verso 23 en adelante. Libro de Levítico capítulo 23. Verso 23 en adelante. Se lee así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas a través de la lectura de su palabra. Era convocación, sí, era santa convocación, que estaba diciendo, ¿sí?, Dios a través de su siervo Moisés a su pueblo de Israel. Y habla aquí de ese día en el cual iban a sonar las trompetas, ¿sí? Iba a ser día de santa convocación. Ahora, estas son fiestas, ¿sí?, solemnidades, así como lo dice en el verso 1 de ahí mismo el capítulo 23. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas, ¿sí? ¿Qué estaba diciendo? Iban a ser fiestas solemnes, ¿sí? 6 días, verso 3, 6 días se trabajará, mas el séptimo mes será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos, ¿sí? Entonces es parte de la tradición judía que se hace de tiempo en tiempo la convocación, ¿sí? Se ha llamado la atención acerca de la fiesta de las trompetas, ¿sí? Porque son fiestas que se hacen año tras año. Después de una sigue otra. Después de la fiesta de las trompetas, ¿sí?, está pendiente la fiesta de los tabernáculos. Y son fiestas que tienen un significado profundo, ¿sí? Es un significado profundo para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Es un significado profundo para ellos. Y que si nosotros quisiésemos profundizar en ese conocimiento, lo podríamos hacer.
Ahora, tenemos que tener en cuenta que hay cosas puntuales para el pueblo de Israel, ¿sí? Dios lidia con Israel como una nación, pero con nosotros, los que no somos, ¿sí?, físicamente el pueblo de Israel, lidia con nosotros como individuos. Hay rituales, cosas puntuales para ellos, que aún hasta este día lo siguen haciendo. Pero no así con nosotros, ¿sí? Debemos nosotros de saber y entender cuál es nuestra posición. Aún dice la Escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, verso 1 en adelante, vamos a leer la palabra del Señor. Hechos capítulo 15, verso 1, dice: entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estaban enseñando, ¿sí?, dando esa enseñanza a los que habían creído, ¿sí?, de los gentiles, de los que no eran judíos. Continúa diciendo: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahora, necesitamos estar claros, ¿sí? Necesitamos reconocer que nosotros somos salvos, no por obras, sino por gracia, ¿sí? Que a nosotros, dice la Escritura, porque no hay justo ni aun uno, ¿sí? No somos justos en nosotros mismos. Somos justificados por la sangre del Hijo de Dios, por la sangre de Jesucristo vertida en la cruz del Calvario. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantan y dicen: no, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. El verso 6 dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y empieza Pedro a recordarle lo que había ocurrido ese día hermoso, cuando está Pedro allá en ese lugar alto. Y de pronto ve la visión donde el Señor le dice: lo que yo limpié, ¿sí?, lo que yo santifiqué, no lo llames común o inmundo. Entonces Pedro dice: yo entendí que Dios no hace acepción de personas. En el verso 9 dice, el verso 8 y 9, y Dios, que conoce los corazones, está hablando Pedro, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahora, esto lo estaban hablando, ¿sí?, los discípulos. Fue de algo que se presentó en ese tiempo. Cuando en la palabra del Señor, cuando el evangelio empieza a transmitirse a los que no eran judíos, a los gentiles. Y en ese entonces el asunto era que algunos cuantos, ¿sí?, de los fariseos que habían creído, querían seguir imponiendo los rituales a aquellos que no les pertenecía, ¿sí? Entonces les dice:
Les dice la palabra del Señor, el verso 13. Y cuando ellos callaron, estoy leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. En ese momento, ¿sí?, el Señor muestra que no se les debe inquietar a los gentiles que han creído, que se han convertido a Dios. Que no se les debe imponer la ley que estaba para ellos, para los judíos. Ahora, hoy en día, se escucha, ¿sí?, suenan rumores, ¿sí?, vientos de doctrinas que hacen mover, ¿sí?, aquellos que no están bien afianzados en su fe. Entonces empiezan a soltar expresiones como que debemos nosotros guardar esas fiestas, esas santas convocaciones que guardan los judíos. Aún se ha escuchado de ministros, ¿sí?, que están enseñando que se debe judaizar al pueblo. Les están enseñando, les están trayendo para este día, para el pueblo, para nosotros, los que no somos judíos, las doctrinas, ¿sí?, las tradiciones que tiene el pueblo judío. Ahora se está diciendo de que la Pascua, ¿sí?, debe comerse como se come en Israel. Que debe ser cordero, que se debe cocer, que se debe asar al fuego con hierbas amargas. Mis amados, debemos estar firmes en la fe, ¿sí? Firmes, contendiendo ardientemente por la fe que un día fue dada a los santos. Esa fe que un día el Señor instauró, marcó, registró, que puso allá, que sembró en tu corazón. Debes de contender ardientemente con ella, sí, por ella, para mantenerte firme y sin fluctuar. Debes reconocer que hay cosas que pertenecen a los judíos solamente, ¿sí? Como esas fiestas, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, son cosas para ellos. Ahora, ¿están escritos en la Biblia? Por supuesto que sí. Que tienen una repercusión o una representación para nosotros, algunas cosas sí, y muy puntuales. Pero hay cosas que competen solamente a ellos como pueblo de Dios, ¿sí? Como ese pueblo, como ese pueblo primero, ¿sí? Porque la salvación, está escrito, viene de los judíos. Pero nosotros no estamos llamados a judaizarnos. Nosotros tenemos que reconocer que no nos vamos a volver judíos. Aún dicen que se los puede judaizar, que se les puede volver judíos. Y para que encuentren de qué tribu, a qué tribu pertenecen. Que porque tienen que hacer parte de los 144,000 que van a ser salvos. No, mis amados, no. Los 144,000 son judíos, 12,000 de cada tribu. Nosotros somos la novia gentil, ¿sí? Nosotros somos esa novia que el Señor Jesucristo ha escogido para sí. Ahora, si el pueblo de Israel no se duerme, ¿sí?, no se cierra para descreer al Mesías, a Jesucristo como Mesías. Si el pueblo judío no lo hubiese rechazado, tú y yo no tendríamos oportunidad de estar aquí en esta hora. Entonces, las tradiciones judías son de ellos. Nosotros tenemos el evangelio para seguir, ¿sí? Que el Señor nos ayude a
a seguir firmes el Evangelio, ¿sí? Pero el Evangelio como está escrito en la palabra del Señor. ¿De qué manera, mi hermano? Como está escrito ahí en el libro de los Hechos, ¿sí? Capítulo 2, verso 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué nos corresponde a nosotros? No meternos en la ley, ¿sí? No querer meternos en la ley porque nos tocaría cumplir toda la ley. Porque dice la Escritura que el que pasa, se salta uno de los mandamientos de esa ley, entonces incurre en maldición. Ahora, nos corresponde arrepentirnos, ¿sí? Arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de Jesucristo. Vamos a seguir con la lectura, por favor, en 23 de Levítico, capítulo 23. Dice la palabra del Señor. El 27 nuevamente dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Ahora, cuando llegue el momento, ¿sí?, de tomar el último son de las trompetas, el último sonar de las trompetas, va a venir a ellos el día de la expiación. Ahora, no quiere decir de que va a venir nuevamente mi Señor Jesús para dejarse crucificar, no. Va a venir pero para mostrarse, para manifestarse a los judíos. Dice el libro de Zacarías, del profeta Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Va a ser el momento del reconocimiento de la expiación, ¿sí? Ese será el día en el cual el pueblo judío reconozca que aquel al que traspasaron fue a Jesús, al Mesías. En el capítulo 13, ahí mismo en Zacarías, versículo 6, dice, y le preguntarán, versículo 13, capítulo 13, versículo 6, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Ese va a ser el día de dolor, de sufrimiento, de aflicción. Dice, llorarán como se llora por hijo unigénito. Ese día los judíos van a reconocer, ¿sí? Van a reconocer que aquel a quien traspasaron era realmente el Mesías. Y si nos vamos a los tipos que están aquí escritos en la palabra del Señor, tendríamos que devolvernos a Génesis, capítulo 45. En el momento en el cual José, ¿sí?, después de haber sido vendido por sus hermanos, haber sido metido en una cisterna, vendido como esclavo, después de haber estado en la cárcel por tanto tiempo, él es levantado, sí, dice la palabra del Señor que Dios le levanta, que lo pone como segundo al mando en Egipto, ¿sí? Lo pone como gobernador de Egipto. Y sus hermanos van a buscar alimento a Egipto porque hay escasez en el mundo, ¿sí? Cuando ya llega el momento, en el cual José se va a dar a conocer a los hermanos, dice así la palabra del Señor, capítulo 45 de Génesis, verso 1 en adelante. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros.
Y es lo mismo que va a decir mi Señor Jesús al pueblo judío, ¿sí? Al pueblo de Israel. No os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué era? Que Dios en su gran amor, ¿sí?, para preservación de nosotros, para tomar de sí una novia gentil para su Hijo Jesucristo. Por eso permitió que los gentiles, que los judíos rechazaran a Jesús, el Mesías. En ese momento, cuando José se da a conocer a sus hermanos, su esposa ya no está ahí con él, ¿sí? Él la envía a que esté allá en el palacio, ¿sí? La esposa está en el palacio cuando José se da a conocer a sus hermanos. Entonces, cuando suene esa trompeta, cuando se dé ese día de la expiación, nosotros como la novia del Señor ya no estaremos aquí. Estaremos en el palacio. Ya habrá pasado ese momento glorioso y maravilloso del arrebatamiento. Ya no estaremos aquí. Estaremos en gloria. Por eso es que estos acontecimientos, muchos de ellos, no nos tocan a nosotros, ¿sí? A nosotros nos toca prepararnos, estar firmes, estar gozosos, estar animados siempre, ¿sí? Parados firmes, firmes de tal manera que, como dice el libro, la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nos está llamando, ¿sí? Llamando la atención. No prestemos oídos a aquellas doctrinas que vienen a querer movernos. Tenemos que estar firmes y adelante. Tenemos que pararnos firme en aquello que hemos creído. Estar firmes con nuestra convicción. Aquello que hemos profesado con nuestros labios. Nosotros nos llamamos, sí, cristianos porque creemos en Jesucristo. Y creemos que ese sacrificio en la cruz del Calvario es suficiente para salvarnos de todos nuestros pecados, ¿sí? Para darnos vida eterna. Creemos que ese sacrificio en la cruz del Calvario es suficiente para santificarnos, para presentarnos delante de Él sin mancha y sin arruga. Y creemos, estamos convencidos que no necesitamos volver a los rudimentos, ¿sí? No necesitamos retroceder, no necesitamos ir hacia donde no nos corresponde. Los judíos, ¿sí? El pueblo judío tiene sus cosas, ¿sí? Tiene sus tradiciones, tiene sus fiestas, tiene sus convocaciones, pero son suyas. Nosotros tenemos, ¿sí?, también algo que seguir. Y ese algo tiene nombre propio, se llama Jesucristo. Es el camino que necesitamos seguir. No la ley, ¿sí? No nos vamos a sumergir en la ley. Nosotros vamos a gozar, ¿sí?, de la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque Jesucristo vino a cumplir la ley, ¿sí? Y en Él somos nosotros levantados. Escrito está, si aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, oh, alabanzas al Señor. Si el mismo Espíritu Santo que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, también nos levantará, sí, también nos levantará. Nos permitirá estar en vida en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude. Que Dios nos permita estar firmes. Que Dios nos permita mantenernos en la recta, ¿sí? Mantenernos en ese camino. No dejarnos desviar ni a derecha ni a izquierda. Que no nos hagan cambiar, que no nos hagan tropezar en este camino. Porque escrito está, habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Que el Señor nos permita cada día santificarnos más para Él.
cada día estar más seguros, ¿sí? Más confiados, cada día tener más fe en aquello que es real, en aquel camino, en aquel evangelio que hemos creído. Porque dice la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6 en adelante, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Del anatema debemos estar alejados, ¿sí? Acercándonos, ¿sí? A Jesucristo, a la palabra de Dios, acercándonos a Él, porque de Él mana la vida, porque ríos de agua viva brotan de Él. Que Dios nos permita afianzarnos a ese evangelio, el cual hemos creído, a ese evangelio al cual nos hemos rendido, evangelio real, el evangelio de Jesucristo, que tiene vigencia para este día, para ti y para mí, para todo aquel que quiera, ¿sí? Está escrito en su palabra: el que tenga sed, venga y beba gratuitamente. Inclina tu rostro, por favor. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo damos gracias por concedernos libertad, Señor. Gracias por darnos libertad para poder pararnos por tu palabra. Gracias por afianzarnos, Señor, en aquello que hemos creído. Padre de la gloria, oramos por aquellos hermanos que están descarriados, Señor, por aquellos que se han dejado mover, Padre eterno, que tú les sacudas, por favor, y les vuelvas al redil. Oramos por ellos, por misericordia para ellos, Señor. Permíteles que puedan levantarse una vez más y volver al camino. Padre de la gloria, permítenos mantenernos firmes en ti, firmes en tu palabra, que no fluctuemos, Señor, que no seamos como niños, Padre de la gloria, llevados por doquier viento de doctrina, por cualquier viento de doctrina, Señor, sino que podamos estar creciendo espiritualmente para poder reconocer quién somos y dónde estamos. Gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, mi Señor Jesucristo, por mostrarte a nuestros corazones como el camino, la verdad y la vida, y el único camino que nos lleva al Padre. Anhelamos tu venida, Señor Jesucristo. Anhelamos ese día glorioso en el cual llamarás nuestros nombres y nos permitirás llegar a la gloria. Ven, Señor Jesús, estamos esperando por ti. En el nombre de Jesucristo, bendigo la vida de cada oyente, cada persona que presta sus oídos para recibir la palabra de Dios. Padre mío, tu palabra declara de que algunos vendrían y se levantarían en estos tiempos y engañarían aún si fuere posible aún a los elegidos. Pero gloria a tu nombre que no es posible engañar a tus elegidos. Una vez llamaste por nosotros, una vez nos escogiste, Señor, nos escogiste para alabanza de tu nombre. Y aquí estamos, Señor, aún levantando nuestras manos para glorificarte y honrarte, mi Señor Jesucristo. Gracias, Padre eterno. Gracias, mi Señor y Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Que mi Señor Jesucristo te permita mantenerte firme. Firme y adelante, ¿sí? Firme y sin fluctuar. Caminando por ese camino llamado camino de santidad. Mi Señor Jesucristo te bendiga y si nos concede una próxima oportunidad, aquí estaremos para bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.